El tema es ese. Y o sea, los firmantes de la paz tienen sus relatos. Y el relato de ellos es desde el futuro, a partir del verso de Vidales, de he visto al futuro retornar. Sí, Y entonces es desde el futuro contar sus deseos, sueños y esperanzas. bacano. Entonces, entonces es eso. Entonces tú alrededor de tu experiencia como escritor y como editor, pues cuentas cómo armaste este libro que es contar Bogotá y lo que quieres resaltar con ese tema de la memoria en lo que vale la pena Perfecto. profundizar. Y es eso. En el 2007, Bogotá fue la capital mundial del libro. Yo trabajaba en ese momento como editor en Random House Mondadori. Mi jefe y una persona que admiré mucho, amante del cantante Joaquín Sabina, y su libro preferido era el de Malcolm Lowry, Bajo el Volcán, y me dijo, mire Alfonso, viene la Feria del Libro, ¿por qué no nos hacemos un libro sobre Bogotá desde la literatura a través de relatos y poemas especialmente? Que de pronto te llegaban con una novela sobre Bogotá. Entonces escogimos unos relatos y poemas, fue un trabajo arduo, porque tocaba llamar a los autores, decirles que íbamos a publicar el libro. No se les pagaba, se les daba libros, pero el libro se repartió gratis en esa Feria del Libro de Bogotá. Se repartieron 5.000 ejemplares de Palabra Capital. Eso fue un trabajo maravilloso, Nando, porque de todas maneras yo creo que uno como editor aprende mucho, porque le toca leer y le toca leer distintas cosas. También le afina a uno el criterio de selección, de mirar el mundo a través de muchas voces, pero esto era con autores ya reconocidos. Está Juan Manuel Roca, creo que está Germán Espinosa, estaba Óscar Collazos, bueno, una serie de autores, había también autores extranjeros, me acuerdo ahora de Noé Yitrick, de Marco Antonio Campos, el poeta mexicano que le dedica un poema a la Candelaria, y también recopilamos algunos poemas de autores que ya se habían ido. En ese momento no se había ido Arnoldo Palacios y recuperé un poema con él. Entonces, esta fue como una primera mirada así sobre Bogotá desde distintos ángulos, desde las montañas, desde la Candelaria, desde el espíritu bogotano, que lo podemos ver ahora, podemos leer algunos textos, algunos fragmentos. Curiosamente, uno de los poemas que más me llamó la atención después de que tú me metiste en esto fue volver a leer a Henry Luque Muñoz después de este estallido social, como los MISAC acá tumban la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada y él en este poema tumba la imagen de Gonzalo Jiménez de Quesada. Bueno, comencemos por esa evocación y homenaje también a Henry Luque Muñoz, un gran poeta y una gran persona. Al conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada, Henry Luque Muñoz. Antes de rodear la cadera triunfante de Isabel, tu padre debió pagar el anticipo de 10.000 maravedíes para que vinieras al mundo, para que pisaras tierra firme. Tu acierto fue habernos intuido y fracasar como abogado. Sin embargo, olvidaste pedirle a tu abuelo, el tintorero, la fórmula para teñir el nuevo reino de Granada, de otro color y no de sangre. Nos trajiste como ofrenda armas de fuego, feroces perros, adiestrados para olfatear el oro y el indio. Estás en el cielo por haber pacificado, pero no te dejan dormir las almas que sucumbieron bajo tu espada. En el corazón de Bogotá,
te hemos levantado el monumento que estorba el tránsito y una avenida donde el aguacero orina con inundaciones. Bueno, Hernando, a través de mi experiencia con editor, por ejemplo, ayer me encontré, en estos días me encontré con Pacho Restrepo, que ganó un premio de novela negra con la Universidad de Antioquia con El Doble Espiral. Yo tuve la fortuna de leer la obra de Pacho Restrepo y curiosamente es una recuperación histórica de la Virgen de Chiquinquirá, con mucha ficción, con, bueno, aportes. Es un periodista que está tras un asesinato y finalmente se encuentra con la historia de la Virgen de Chiquinquirá. Y en este libro, que infortunadamente no ha tenido una divulgación como debiera tener, hay una recuperación histórica, no solamente de la iglesia de Egipto, sino todo alrededor de la iglesia de Chiquinquirá, porque él hace un vínculo entre la iglesia de Chiquinquirá y el padre que oficiaba en la iglesia de Egipto, porque ahí hay un problema de dónde, espera, ahí me corté, pero es cómo se llama cuando, mejor dicho, querían hacer en Bogotá con la Virgen de Chiquinquirá y la gente de Chiquinquirá quería que se hiciera allá, ¿cómo se llama eso? La proclamación, no, como la bendición, como la canonización, ¿qué es? la dedicación de la Virgen a la ciudad, pero no sé cómo. Sí, era, Canonización tampoco. bueno, pongámosle canonización. Sí. Bueno, en una especie de canonización a la Virgen de Chiquinquirá, pero se quería hacer aquí en Bogotá. Entonces el padre de la iglesia de Egipto se va para Chiquinquirá, eso arman unos comités y la cosa se vuelve muy difícil y finalmente el padre es expulsado y termina otra vez aquí en la iglesia de Egipto casi exiliado. Entonces yo creo que hay una serie de textos que tenemos que recuperar. Infortunadamente no tenemos un fondo de cultura económico como en México, que es una entidad mixta, estatal y privada, donde recuperan un poco de textos que le interesan a los mexicanos. Nosotros, este texto ganó el premio Novela Negra de la Universidad de Antioquia, pero es un texto que no circula, es un texto casi olvidado. Entonces yo creo que hablando de la memoria, hablando de la recuperación histórica de muchas escenas, muchos relatos, muchas historias de nuestro país, yo creo que los libros son fundamentales, pero Hernando, tengo que decir que eso tiene que ser eso tiene que partir de una política de Estado que infortunadamente en este momento no tenemos y en mucho tiempo no hemos tenido. O sea, de todas maneras acá todavía la parte editorial, que es una industria, se sigue viendo como algo simplemente comercial y no se apoya. O sea, yo sé que la Biblioteca Nacional, también cuando fue Colcultura, hubo unas publicaciones que ya son remotas, pero que sirvieron, por ejemplo, para conocer nuestra literatura. Tengo que destacar en ese sentido el trabajo que hizo una editorial comercial como La Oveja Negra hace 20, 30 años, que publicó 100 volúmenes sobre literatura colombiana, donde están desde Germán Espinosa, Gabriel García Márquez, Óscar Collazos, Darío Ruiz Gómez. Entonces yo creo que curiosamente acabamos como el cangrejo. O sea, cada vez toda esa el repertorio cultural que nos tiene que servir de memoria, que tiene que ser una ayuda para los estudiantes de bachillerato, de primaria y de universidades, para tener un sentido de pertenencia más grande. Curiosamente en nuestro país cada día se va más para atrás, cada día la globalización, en lugar de aprovecharla en otro sentido, entonces es una globalización hacia afuera
y es una colonización hacia adentro, como todas las editoriales estas grandes españolas nos meten libros, pero nosotros no logramos crear un mercado propio fuerte. Claro. Y Alfonso, y de este libro, Palabra Capital, con respecto a la memoria tan necesaria para esta ciudad de Bogotá, eh, ¿qué texto resaltarías tú en este momento? Es difícil, Hernando, o sea, son muchos textos. Por ejemplo, uno coge cada texto, por ejemplo, el del barrio La Candelaria, que ahora lo leemos de Marco Antonio Campos. Es una recreación de la Candelaria de un extranjero, de un mexicano. Es un texto bien interesante. Mm, Hay unos textos sobre, por ejemplo, como el espíritu bogotano de un poeta como Juan Manuel Roca, que Juan Manuel Roca es un poeta nacido en Medellín, pero que yo creo que con los años Juan Manuel Roca tiene doble nacionalidad y una de sus nacionalidades es Bogotá. Entonces, como es todo en el arte y en la poesía, cada poema tiene algo de Bogotá, tiene esa mirada que da la poesía, que es una mirada intrínseca, pero que al mismo tiempo te deslumbra con las imágenes. Entonces, yo lo que sí puedo decir es que cuando se hizo la convocatoria, ya fue hace 13, 14 años, no recuerdo que nadie dijera no. Hubo unos que escribieron, que fueron los menos, que escribieron para el libro, pero ya todos, por ejemplo, tenían un texto sobre Bogotá. Entonces, decir uno u otro, pero sí podemos poner ejemplos. O sea, por ejemplo, ahora la mirada de Roca, la mirada de Marco Antonio Campos. Y la mirada de Roca a mí me parece una mirada mucho más intrínseca sobre Bogotá. Y la de Marco Antonio Campos es un poeta mexicano que descubre la Candelaria y bueno, la canta. Bueno, leamos el poema de Marco Antonio. Leamos el poema de Marco Antonio. Lees. La Candelaria, Marco Antonio Campos, a Fabio Jurado. Días de larga lluvia o niebla espesa en el otoño frío de Bogotá. Casas e iglesias con 2 o 4 techos, donde la arcilla roja da calor a la mirada que se perdió en el gris. Campanarios de donde vuelan cada hora campanadas para que se oigan en toda Cundinamarca. Balconerías verdes y azules con el material de hace mucho tiempo. En la plaza de Bolívar, pletórica de palomas grises, bebo un vaso de sangre en honor de los cainitas, mientras se agita triste la bandera de Colombia en el Palacio de Justicia. Por el número de palomas, no se puede ver en la plaza otro color que el gris, y por las nubes no se puede ver en el cielo otro color que el gris. Sigo por la calle Real, por su larga herida a lo largo de la tierra. A veces llego a amar a Colombia como amo a México. Me detengo. Hay algo en el aire como una música, la voz de hoja temblorosa de las bogotanas que codician las alondras. Me hace difícil la respiración. Cada quien quiere a su manera, es bueno o malo a su manera, y se reconcilia así. Pero ni mis padres ni yo nos entendimos nunca. Los malos hijos seremos siempre los malos hijos, pero no me arrepiento de nada. Llego a la calle Jiménez, de las iglesias lindantes de San Francisco, la Veracruz y los estigmas, estalla en luz el oro que se extrajo del fondo de los socavones para entregárselo en las manos a Dios. Aquí enfrente, desde la acera oriental del Parque Santander, sale a diario a caminar de noche José Asunción Silva, para oír los murmullos que se quedan en los árboles, reconocer las sombras de la Bogotá de 1890 y buscar los pedazos del corazón que perdió y los despojos de Cristo caído. Bajo una lluvia pertinaz, frente a la tumba compartida de Silva y de su hermana, he llorado al pensar en aquello que no pudo ser ni podía serlo. Mira, ya que tú dices, por ejemplo, en este poema hay una descripción del ambiente del frío bogotano.
que también tenemos unos soles preciosos, tampoco es que siempre sea gris, pero la mayor parte del tiempo por el frío el gris se acentúa. Pero fíjate cómo es el medio ambiente, la arquitectura y cómo aparece la historia. Ahí está, Hernando. Esa larga herida que hemos tenido desde siempre, desde la conquista. O habla del Palacio de Justicia. ¿Y tú qué crees, Alfonso, que desde tu condición de escritor y de editor, qué haría falta por contar? Nando, yo creo que faltan muchas cosas por contar. O sea, yo soy como el Dr. Jekyll al Mr. Hyde. El Dr. Jekyll es el editor y Mr. Hyde es el escritor. Yo me muevo en esas dos dimensiones. Entonces, pues tengo mi propio trabajo, pero con la edición descubro y siento esas ganas de escribir de tanta gente. Porque no solamente son los escritores los que escriben, es la gente la que escribe. Y el escribir no es simplemente un título, sino yo que estaba en la maestría de escrituras de la Universidad Nacional, que tú también has estado, ahí no solamente hay escritores o personas que estudiaron literatura aquí en las universidades en Bogotá o en otras partes del país, sino hay arquitectos, geólogos, periodistas, yo tuve antropólogos que quieren escribir. Entonces, a partir de ahí yo me he dado cuenta que acá hacen muchas faltas, muchas cosas que contar, principalmente un poco desdibujar y deshacernos de esa historia oficial que vive diciendo mentiras o verdades a medias. Entonces es una historia mal contada, una historia cada vez, por ejemplo, en este gobierno lo hemos visto mucho, cómo han tratado de, no cómo han tratado, cómo se han apoderado de ciertos lugares donde la memoria es importante para retenerla, para cambiar según su conveniencia política. Entonces yo creo que, vuelvo a lo que decía antes, acá necesitamos una política de Estado que sea más abierta, más democrática, donde se permitan unas inversiones en investigación y en publicación mucho más pensando en el país y no en los intereses de algunas personas. Gastronomía. Por ejemplo, uno va a México y los relatos y los mitos y las leyendas sobre Ciudad de México y sobre muchos lugares de México abundan. Acá, por ejemplo, yo solo publiqué una novela sobre los muiscas, me acuerdo que se llamaba Moxa, pero yo creo que, por ejemplo, hace mucha falta tener una biblioteca sobre relatos indígenas, pero no, Nando, yo sé que hay gente que trabaja en eso y se ha acercado, pero no tienen la divulgación necesaria, entonces son libros que se quedan en bodegas o en bibliotecas que nadie lee, entonces hay que desintegrar todo eso, pero yo creo que eso se integra con una gran política del Estado y la materia prima está, o sea, Colombia es un país lleno de gente maravillosa, de gente que estudia, de gente que investiga, de gente que defiende el país y yo creo que uno de los terribles dramas que tenemos es, por ejemplo, la muerte de líderes y lideresas sociales que llevamos en los últimos años. O la gente que se reintegra para pacificar este país, o sea que después de haber tenido 30, 40, 50 años de lucha contra el Estado, logra reinsertarse y los están matando. Entonces yo creo que aquí hay unos problemas estructurales muy serios, no solamente de cambiar el sistema económico, sino cambiar el sistema de pensamiento. O sea, yo creo que dedicados al medio ambiente, a la salud y a la educación, se pueden hacer muchas cosas grandes por la memoria de este país. Alfonso, y de las páginas escritas por ti,
¿cuáles te gustaría resaltar? ¿Cuáles páginas que estén referidas a Bogotá? Pues Nando, yo creo que Hábitos Nocturnos es una Bogotá gótica, oscura, es una Bogotá interna, es la historia de un sacerdote adicto a la cocaína que vive en un monasterio ahí cerca de la calle 74 con décima. Entonces yo cojo toda esa zona y está Bogotá presente. También trabajo Bogotá en esta próxima novela que voy a publicar que se llama Una novela posible, que curiosamente cuando yo empecé a escribirla en la Candelaria. Yo he vivido 2 veces en la Candelaria. Una hace 20 y pico de años y otro ciclo que comencé hace 5 o 6 años a vivir en la Candelaria. Y yo empecé a escribir una novela y yo siempre tuve presente, dije, la Candelaria, la Candelaria. Pero no me había involucrado todavía a cómo meterla porque había una historia de amor, una historia de literatura, de recreación de la literatura, también donde lo onírico es muy importante. Y hubo un personaje como Santiago García, que yo lo conocí en su plenitud y lo conocí con Alzheimer. Entonces era un personaje en la Candelaria maravilloso. Entonces se me volvió muy importante él porque pues yo en la vida vi sus obras sobre el Quijote, sobre Quevedo. Entonces empecé a recrear el español a través de Santiago García ya en el Alzheimer, dando discursos. Entonces ahí empecé ya a crear la Candelaria como un territorio literario, como un territorio de la imaginación. Y a raíz de la pandemia, yo ya venía escribiendo la novela, se me agudizó lo de la Candelaria. Entonces dije, este es el momento. Entonces a través de la ficción pasé un poco de la realidad allá a parajes fantásticos ahí en la Candelaria y alcancé a recuperar y recuperé personajes históricos que ya había pensado. O sea, yo vivo en la Candelaria y a 1 cuadra y media está el busto del general Maza, y el general Maza estuvo refugiado en una casa que está ahí todavía. Entonces eso me sirvió para recrear. A 3 cuadras está la casa donde nació José María Vargas Vila, que Borges llama el poeta del insulto en América Latina. Y a 1 cuadra y media está la casa del doctor Rusi, que era el abogado de los pobres, de prostitutas, artesanos, y que fue fusilado por una clase dirigencial de la época que lo cogió en Quina. Me imagino que había intereses alrededor de la parte jurídica, porque el tipo fue un defensor de las clases menos favorecidas. Entonces, en todas mis novelas he tocado un poco Bogotá. En esta creo que me remito más a la Candelaria. En Hábitos Nocturnos sí es esa Bogotá un poco gótica, monástica, alrededor del tema del libro. Curiosamente también en Ruega por Nosotros toqué Bogotá, que es la historia de los sacerdotes que se mandan a matar porque uno de ellos tiene SIDA. Eso es una historia shakespeariana del siglo XXI, una historia gay contemporánea. Y ahí aparece Bogotá porque uno de ellos era párroco en Kennedy y el otro en Soacha. Entonces se siente ese Bogotá y Bogotá está cargada de lo que uno quiera. Yo creo que Bogotá es una ciudad, conociendo muchas ciudades aquí en el país, es la única cosmopolita que hay, es la única que realmente uno encuentra, mejor dicho, los bogotanos somos llaneros, tolimenses, paisas, costeños, y somos esos bogotanos. O sea, el cachaco cada vez es una imagen más para la historia que se puede recuperar, y la historia del cachaco, de dónde viene la palabra, lo de chapinero, que tiene que ver mucho con eso. Pero yo creo que Bogotá es importante recuperar, por ejemplo,
Hemos estado hablando de la historia para atrás, pero por ejemplo, recuperar, Nando, en términos editoriales, en términos de libros, en términos de escritura, en términos de relatos, en términos de crónicas, por ejemplo, todas las historias de los desplazados, desde qué año vienen habitando Bogotá. Por ejemplo, Ciudad Bolívar. Yo creo que debe haber estudios de dónde viene la gente. Y si me entiendes, contar esos relatos, o sea, hay un mundo abierto. Bogotá es un baúl como el que tienes allá con la espada de Bolívar, un tesoro para recuperar. Repertorio de sombras, Juan Manuel Roca. Hay una ciudad escondida en la ciudad. En las tardes detenidas de los jubilados, en sus historias mil veces recordadas, con cafetales y caballos y bandoleros que tocaban armónica al pie de las fogatas. Hay una ciudad donde siempre es un domingo lluvioso de 1940. En el Café Saint Moritz, una y otra vez suena una canción que habla del río Magdalena, mientras la lluvia apaga el golpeteo del billar, y los ateridos charladores se agazapan tras el mercurio de las copas de aguardiente. En el pasaje Rivas, baúles de hojalata y poltronas de mimbre esperan sin saberlo su adopción. En el paisaje Hernández se levantan los altares de nadie, fotografías de desconocidos en un parque, anuncios de clínicas para muñecas heridas por el tiempo, el retrato de una pulcra familia de provincia, carteles desteñidos de un cine de barrio que anunciaban la revuelta de Espartaco, la derrota irremediable del general Custer o la pobre historia de un ladrón de bicicletas. Hay una ciudad escondida en la ciudad, en los pequeños hoteles del centro, donde abandonamos besos y jadeos tras llegar a la estación de tren poblada de fantasmas. En la Plaza de los Mártires, alguien compra el chaleco de uno que fue y sonríe ante el espejo, como si cortejara a una dama. Al hombre, al pálido funcionario que teclea peticiones y demandas, le suenan dos grillos en los zapatos cuando atraviesa el silencio del juzgado. Hay una ciudad donde siempre es un domingo lluvioso de 1940. Una ciudad escondida en la ciudad, en las voces anónimas que cruzan la calle, en los campos de fútbol de barriada, en un hipódromo abandonado al abuso de la hierba. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias, Mando Alfonso. este suyo.